Sabéis, los pastores están en este momento en Perú, están de misiones. Es una misión dura. No olvide tener en las oraciones a los pastores. Mire que yo vengo de un trabajo de viajar, y los viajes son duros, son muy duros. Están sobrevalorados. A ver, los viajes por ocio, por placer, bueno, quizás son interesantes, pero viajar con un propósito diferente a eso es duro, es diferente. Las diferencias horarias, las horas interminables en aeropuertos, en esos aviones, bueno, en fin. Así que por favor no se canse de orar por ellos y de bendecirles, amén. Así que, ¿qué les parece si me acompañan a Mateo 6, 24, 34 y compartimos un pensamiento sobre la palabra que nos ayuda a tener luz en esta tarde? Mateo 24, 34 dice: el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer y que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, y os la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Wow, parece que Jesús, bueno, parece no, que lo sabía, me imagino. Parece que este mensaje que sucedió hace 2000 años y poco, que parece que hubiese cambiado algo. ¿Os parece que ha cambiado algo a día de hoy? ¿Verdad que no? Todo lo contrario. A día de hoy nos encontramos en una sociedad que avanza a toda prisa, que estamos sobreestimulados, estamos siempre siendo, digamos, por la publicidad atacados, llevados incluso a tener no solo afán, porque a lo mejor ahí era un nivel, ¿no? El nivel de afán era por la comida y por el vestido. Ahora, en día de hoy, nuestro afán quizás ha crecido un poco. Ahora es por el coche, no sé, el colegio, los colegios de los niños, no sé, póngale algo más. Es decir, que ha aumentado quizás el afán y la ansiedad a día de hoy. Y este es un tema que quiero compartir a manera de traer luz, primeramente, de traer conocimiento sobre lo que puede ser el afán, digámosle, el afán, la ansiedad, y voy a añadir una más, y el estrés. ¿Le suena esa palabra, verdad? ¿Suena esa palabra? Sí, porque esa palabra últimamente la usamos bastante. De hecho, la usamos tanto que se nos ha creado quizás alguna confusión en nosotros, pensando que ciertos hechos nos provocan estrés, pensando que ciertas situaciones provocan estrés, y es que no es así, no es así. Digamos que nosotros tenemos que tener claro cuándo se produce en nosotros ansiedad, afán, y cuándo se produce estrés. Y esto es algo necesario a día de hoy. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es el causante principal de enfermedades a día de hoy? El estrés. El estrés es uno de los principales
causantes de enfermedades. Así que es importante que hoy abramos nuestros oídos y tomemos conciencia de lo que puede ser esto, lo que puede ser la ansiedad. Y ahora, antes de avanzar quizás por el tema del estrés, es importante que nosotros también entendamos que la ansiedad es necesaria también en nuestra vida. O sea, digámoslo que hay dos clases de ansiedad, una que es necesaria y otra que no es necesaria, que es mala, digámoslo así. ¿Por qué? Pues imagínese que usted mañana tiene un viaje a las 6 de la mañana. Esa noche, ¿cómo duerme? Poco. Intranquilo, ¿verdad? Como atento, alerta. Eso es ansiedad. Pero esa ansiedad, digámoslo así, es necesaria para que el día de mañana no se duerma, no se quede dormido, no lo deje el avión. Sí, es una clase de ansiedad que es, digamos, necesaria. Pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos constantemente estimulados con diferentes tipos de ansiedad, con diferentes tipos de estímulos, y llega un punto donde esta ansiedad se descontrola, donde esto va a otros niveles. Y es ahí donde quizás tenemos que tomar acción, tenemos que tomar tenemos que tomar medidas. Ahora seguramente entenderemos mejor, porque es importante saber también que puede haber dos clases de ansiedad, ¿sabe? Quizás estamos acostumbrados a escuchar la ansiedad por digámoslo así, por carencia, ¿sí? La ansiedad por carencia es, por ejemplo, lo que acabamos de leer en el pasaje, una carencia de algo, preocupación, ¿no? Tener ansiedad porque no llego a final de mes, ¿no? Estaríamos hablando de una ansiedad económica porque me falta lo económico, o podemos tener ansiedad quizás por falta de salud, ¿sí? Tengo alguna dificultad y entonces tengo una preocupación porque tengo una carencia, ¿sí? Y esto es algo que ocurre y nos ocurre casi a todos, muy frecuente. Pero también hay otro tipo de ansiedad. Hay otro tipo de ansiedad que es por exceso, ¿sí? Que es cuando en otras o alguna profesional lo llama de rendimiento, es decir, cuando queremos ir a más, cuando queremos avanzar, cuando tenemos hambre de éxito, cuando queremos ir a por todas. Y eso es importante para nosotros, porque nosotros hemos sido llamados a avanzar, nosotros hemos sido llamados a crecer, nosotros hemos sido llamados a llegar, a conquistar. Y entonces tenemos que estar muy atentos, porque una cosa que hace el enemigo muy astuto es que cuando no te puede frenar por carencia, cuando no te puede parar con una carencia, porque lo que hace una carencia es que te frena, te consume el pensamiento, te consume la energía, te consume, entonces te tiene ahí atrapado por carencia. Y cuando la gente dice, no, yo rompo esa carencia y quiero avanzar, pues él es muy astuto y se va al otro lado y te empuja. Y esto se llama digamos, ansiedad por exceso. Es decir, te empuja, ahora lo haces muy bien, pues ahora apúntate a esto, y ahora llega a esto, y ahora haz lo otro, y ahora venga, ponte aquí, y ahora aprende esto, y ahora, y ahí. Y entonces podemos entrar también en un problema de ansiedad, en un problema grave de ansiedad. ¿Sabe qué? Le voy a hablar un poquito de mí. Le voy a hablar para que me vaya conociendo un poquito más y no se aburra. Hace 5 años que empezamos con mi mujer, que empecé a trabajar, iba avanzando así con varios asuntos, pero hace 2 años particularmente, tuve, digamos así, 4 cambios fundamentales en mi vida. Sí, así de golpe llegaron. ¡Wow! Llegaron 4 cambios fundamentales. Uno fue que en la empresa donde yo estaba trabajando, que le conté antes, el director general lo jubilaron. Entonces, mi jefe de aquel momento fue ascendido a director general, y como que todos los que estábamos por debajo, como que crecimos en responsabilidad, pero no en sueldo. Lástima, ¿no? ¿Qué trato hicimos? Madre mía, un trato más
mejor no digo la palabra. El caso es que aumentó la responsabilidad, aumentó la presión, aumentó el compromiso con aquella empresa, y como yo soy cristiano, o así lo digo, o así pretendo ser, pues yo quería darlo todo, y siempre quiero darlo todo, y estaba ahí dándolo todo, y mejor dicho, hacía mucho, pasaba muchas horas, estaba constantemente pensando cómo mejorar, cómo avanzar, cómo conquistar, cómo hacer el rey de las ventas. Porque quería tener buen testimonio, porque quería estar ahí atento al lado. Y entonces estaba ahí enfocado, pero hace un año en enero, tuve diferentes cosas que pasaron, pero no me voy a adelantar, perdón, porque estoy contando los cuatro momentos cruciales efectivamente que sucedieron. El primero fue eso que le acabo de contar en el trabajo. Lo segundo fue que hace 2 años nació nuestro segundo hijo, una niña, un hijo, que vino a casa y muy bien. Pero es que también hace 2 años, yo que estuve durante 16 años en el Ministerio de Jóvenes, pues hubo un llamado hacia el ministerio pastoral. Es decir, que había cambios en mi familia, hubieron cambios en mi trabajo, hubieron cambios en mi ministerio, y hace 2 años y medio mi mujer y yo emprendimos un negocio que ya llevamos y hubieron cambios en lo empresarial. Y entonces, hace 2 años nos encontramos pues llevando varias cosas que yo no había caído en cuenta, y por eso yo estoy aquí, porque quizás me hubiera gustado escuchar esto que yo mismo estoy predicando hoy, o que voy a seguir avanzando, para que usted pueda estar atento, para que usted pueda estar atento a lo que pueda pasar, a lo que pueda estar pasando en su vida. Y es que a raíz de esos 4 cambios, el año pasado yo empecé viajando mucho. Empecé con una agenda apretada, me tuve que ir en enero a Corea del Sur, que eso está lejísimo. Eso perdí un día, eso fue lo que más me impactó, que perdí un día. Se me fue un sábado a las 7 de la tarde y llegué a Corea el domingo a las 7 de la noche, y dije, ¿dónde está el día domingo? Se me fue, me lo robaron. Fue noche, sábado noche, luego domingo noche, y llegué allí y era de noche. Y dije, no, ¿dónde está mi día? Y luego de ahí tuve que volver, y luego ir a Medio Oriente, estuve en Qatar, en Omán, y luego volví, y luego tuve que ir a Emiratos Árabes y Arabia Saudí, y la gente cuando escucha dice, ¡wow! ¿Cómo viaja? ¡Wow! No. Depende, como dije. Por eso le digo que ore por los pastores cuando viajan. Ore, porque es duro los cambios horarios de aquí para allá, de allá para acá. Y en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes, cuando estaba volviendo, tuve una crisis de ansiedad. Pero una crisis de ansiedad que desconocía, se me subió la presión y empecé a escuchar pitidos en los oídos. Algo horrible. Constantemente, pi. Bueno, pi no, es más agudo. Es como una vibración. No sé, es algo feo. Que no se lo deseo a nadie, ni a mis enemigos le deseo eso. Imagínense lo feo que es. Y entonces, claro, aquí entro en un proceso que es duro. Y entonces yo empiezo a tener estas crisis de ansiedad y empiezo a buscar. Entonces, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me pasa esto? Y entonces una de las cosas que empiezo a notar, que empiezo a saber, es que esto en mi caso se debía al estrés. ¿Yo qué? Y le digo, sí, se debe al estrés. Le digo, pero si yo creía que no me había estresado. Pero empiezo a echar un poco la mirada atrás y resulta que yo empiezo a recordar que dejé de hacer deporte. Y dije, uy, ¿hace cuánto no hago deporte? Hace como 2 años. Curioso, ¿no? Hace 2 años. Tenía tiempo para hacer, bueno, eso decía yo. Llevaba 2 años sin hacer deporte, había bajado mi ocio. No me vi en ningún partido de fútbol. De verdad, se ríe, pero de verdad, no, es de verdad.
Entonces, empiezo un poco a indagar y una de las cosas que me sorprende, que espero que también les sorprenda, es que el estrés, ¿sabe qué es el estrés? Mira, lo voy a decir el estrés breve. Dice, es una reacción que pone en marcha el organismo frente a una situación de sobreexigencia. Es simplemente una reacción que tiene nuestro cuerpo ante una situación de sobreexigencia. Y eso nos requiere, y eso nos estresa. Pero el estrés es bueno, porque de hecho el estrés es el que nos permite vivir en algo social. Mire, esto va a quedar bastante claro en esto, si yo se lo explico así. Mire, imagínense una gacela en África, en el Serengeti, ahí, por allá, oculta, con sed, lleva muchas horas sin beber agua y tiene mucha sed. Entonces su instinto de gacela le lleva a buscar un charco, agua, y 20 kilómetros lejos lo encuentra la gacela. Y se acerca a la gacela y se agacha ahí a beber por fin el agua, y está así hasta que sus oídos, su olfato y su sentido del oído detecta una amenaza alrededor. Y entonces la gacela se pone en estado de alerta. Se está estresando, para que me entiendan. Pero ¿sabe qué pasa en ese momento? Mire, en ese momento el sistema nervioso, en su hipotálamo, en su cerebro, se activan descargas nerviosas y hormonales. Esto en segundos, en milisegundos, en un instante, nada más porque si ella escuchó y vio y entendió que había un león o algo depredador cerca. Entonces se le enciende a ella un proceso se le activan unas descargas nerviosas, hormonales, donde la misión es poner en marcha los órganos y los procesos metabólicos que garantizan su supervivencia. ¿Y saben qué consiste eso? Mire, se vacían los depósitos de glucosa del hígado. La grasa del tejido adiposo abunda en sangre para que sea como combustible. Aumenta la glucemia para mantener el cerebro alerta. Los ácidos grasos en sangre para que los músculos se contraigan con eficacia. Se acelera el ritmo del corazón, se acelera el ritmo de su respiración, y gracias a todo esto que está sucediendo en ese momento que la gacela está ahí, va a correr, ¡fua! ¿Y qué pasa? Se salva en este caso, se salvó. Somos buenos en esta historia. El único precio que ha tenido esta gacela es que ha consumido algo de energía que tendrá que luego volverla a recuperar comiendo hierba otra vez. ¿Sí? Ahora, esto ha sonado muy bien allí en el África, con esta gacela. Ahora le voy a dar la historia suya y mía. ¿Vale? Esta historia es de un oficinista o una persona que trabaja donde usted trabaja. ¿Sí? Es una persona como usted o como yo, normal, natural. La única diferencia es que un día o ese día esa persona tiene que darle un reporte al jefe. ¿Y sabe qué? Ese reporte no está muy bien. Está muy bien. Entonces, cuando usted o yo vamos a la oficina o tal y nos encontramos y hueles, uy, ya ha llegado el jefe. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? ¿Le recuerda a la gacela? Su sistema nervioso le manda descargas hormonales, ¿sí? Y resulta que ya no solo lo percibe al jefe, sino que su jefe va y le toca la puerta, abre y le dice: Juan, a mi oficina. En ese momento, esta persona está generando un estrés importante y le dice: siéntese, Juan. Y le sienta, le sienta. Y le dice: este informe, y le empieza a dar una riña. Y le empieza a reñir el jefe. ¿Y sabe qué ocurre dentro de Juan? Ocurre el mismo proceso que le ocurrió a la gacela. Voy a volverlo a repetir para que se pueda llevar la idea. Miren, se desencadenan los mismos procesos donde hay exceso de grasa, hay exceso de azúcar,
hay exceso de hormonas, ¿sí? ¿Sabe cuál es la única diferencia y la más importante respecto a Juan y a la gacela? Que Juan está sentado. Y todo ese exceso de hormonas y de azúcar y de grasa está ahí. La gacela lo usó y se libró de eso. Nosotros no. ¿Y sabe qué es lo peor? Que este proceso puede suceder varias veces durante un día. Por lo tanto, compañeros, hermanos, si no hace ejercicio, se le acumula todas esas hormonas ahí. Se acumula la grasa, tapa las arterias, problemas cardiovasculares, problemas de tumores, problemas de etc, etc, etc y etc. Póngale cuidado al estrés. Póngale cuidado al estrés. Es importante que nosotros tengamos atención a esto. Porque el estrés, ¿sabe por qué hablo del estrés? Bueno, porque cuando nosotros tenemos altísimos niveles de estrés, que muchas veces nos damos cuenta, termina en muchos casos, no siempre, pero termina en ansiedad. Y ya le voy a comentar qué es la ansiedad entonces, a ver si ojalá no se siente identificado, sino que tome esta información para prevenir. ¿Sabe qué pasa cuando usted ha estado durante bastante tiempo soportando estrés, soportando tensión física y emocional durante mucho tiempo en su cuerpo? Pues que hay momentos que se siente incómodo en reuniones sociales, o en lugares cerrados o con mucha gente, o duda o teme constantemente sobre su salud. Está todo el rato pensando, a ver si no me ha salido nada, a ver si esto, a ver si lo otro, a ver. Espero que no le esté pasando nada de esto, porque es duro esto. Porque en lo espiritual, el enemigo se enceba con uno. Cuando uno tiene alguna ansiedad o algún, ¿sabe qué se ocurre? Que eso es miedo. Y ese miedo, el diablo se enceba con usted. Le hace la vida imposible, que es lo siguiente, teniendo pensamientos que le dificulta que se vaya. Obsesivos. Pensamientos todo el rato, ay, algo malo va a pasar, ay, será que no sé qué, ay, no sé cuánto, ay, no, ay, y se va a caer, y se va a... Ansiedad. Ansiedad. Arranques de irritabilidad, no se le puede hablar, no se le puede decir nada, porque ¡buah! Explota. No se le puede decir nada, porque cualquier cosa le irrita, cualquier cosa le causa malestar, le causa que no puede con la vida. Y cuando esto va más allá, de lo, digámoslo así, emocional o pensamiento, cuando esto va más allá, se convierte entonces en que nuestro cuerpo empieza a manifestarse. ¿Y sabe qué ocurre? Los dolores de cabeza, alergias, mareos, pitidos, se le cae el pelo, ansioso, empieza a comer, es verdad, empieza a comer como wow, compulsivamente. ¿Come compulsivamente? ¿Come compulsivamente? Vive con miedos constantemente. ¿Saben qué pasa con esto? Le voy a decir algo que es importante, y es que la ansiedad puede venir por cualquier motivo. Puede venir por la salud, por la economía, puede venir por un solo motivo, pero puede llegar a afectarle en todos los motivos, en toda la vida. Puede afectar su economía, su familia, la salud, puede afectar muchas cosas. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar conciencia
¿no? Y decir, bueno, ¿y cómo puedo yo parar esto? ¿Cómo yo puedo ser parte de la solución y no de que esto me coma, de que esto me consuma, de que esto vaya a más? De que esto llegue a una situación irreversible. Ahí lo importante de poder hoy tomar conciencia de que esto no puede llegar a una situación irreversible. Y si una de las cosas que yo creo que debería tener claro, entre otras cosas que vamos a ver, es que tiene que hacer deporte. Entre otras cosas, tiene que hacer deporte. Tiene que hacer deporte porque necesita quemar, porque necesita avanzar, necesita que todo eso que hay allí salga, se vaya, no vuelva. No vuelva. Ahora, en la palabra encontramos solución, eso es lo importante. En la palabra encontramos guía, dirección de cómo enfrentar y de cómo movernos en este aspecto y cómo saber que podemos ser guiados a través de la palabra. Y una de los versículos más importantes que nosotros debemos atesorar a día de hoy está en Filipenses 4, 6, 7. En Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Esto suena bien y es importante. Y en otras palabras, la primera recomendación que encontramos en la Biblia es que tenemos que orar. Orar. Que tenemos que hablar con Dios. Que tenemos que decirle a Él lo que nos pasa. Esto tiene mucho sentido. Mucho sentido. Miren, cuando una persona tiene un pensamiento de ansiedad o una situación de ansiedad, ¿sabe qué ocurre? La ansiedad es como una bola de nieve que cae por una montaña, que empieza así muy, muy pequeña, pero a medida que le vamos dando lugar, vamos pensando, se convierte en una bola gigante. En una bola gigante. Y la Biblia muy sabiamente nos está diciendo que en el momento que nosotros detectemos esa pequeña bola de nieve, inmediatamente olvidemos, dejemos todo lo que está a nuestro alrededor y nos pongamos en oración. Si usted tiene algo ahora mismo que le preocupa, que le pone ansioso, ore. Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios dirección e inteligencia sobre esa situación y lo parará. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Pues que suena muy bien, pero ¿sabe qué pasa? Que muchas veces las personas que tienen ansiedad o que tienen un ritmo de vida o que tienen un acelere porque están, lo que menos tienen es tiempo y menos tiempo para orar. Y entonces se encuentra de que si no ora, esto crece. O incluso puede orar de manera mecánica, de manera recurrente, pero si no pasa nada, entonces tiene que entrar en relación con Dios. Tiene que estar ahí pendiente de lo que Dios anhela y quiere decirle a su vida. ¿Usted cree que Dios le puede avisar cosas? Amén. Amén, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tomemos conciencia de ello para que podamos ser libres, para que podamos ser libres de esto, ser libres de toda ansiedad, de todo estrés y sobre todo, otra cuestión importante que debemos aprender es que la palabra también nos recomienda que busquemos el reino de Dios y su justicia. Nos recomienda que le sirvamos a Él, que estemos atentos a escuchar la palabra, que estemos atentos a lo que Dios nos pueda decir, nos pueda dar, nos pueda aconsejar. Es importante que hoy pueda detectar quizás si ha habido algún pensamiento, si ha habido alguna situación de ansiedad, si ha habido algo que recurrentemente está atacando su vida. Es importante porque hoy podemos ser libres. Hoy podemos ser libres. De hecho, para eso Dios trae la palabra.
para que podamos tener libertad, para que podamos romper con cualquier cadena, con cualquier pensamiento, con cualquier situación que nos quiera robar la paz. La paz, porque como decía en Filipenses 4, 6, 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. ¿Guardará qué? Vuestros corazones en Cristo Jesús. Esa paz es la que nosotros necesitamos. Es la que nosotros necesitamos para avanzar de manera correcta, de manera fiable, correcta en Dios. Y hacerlo bien, hacerlo de esa forma. Y por último, nosotros debemos, como decía antes, buscar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Pues servirle a Él. Servirle a Él. ¿Qué es el reino de Dios? Pues el grupo vida. ¿Qué es el reino de Dios? Pues el grupo de discipulado. ¿Qué es el reino de Dios? Pues los cultos. ¿Qué es el reino de Dios? Pues hablarle a su hermano, a su hermana. ¿Qué es el reino de Dios? Compartir con el vecino. No es tan difícil. Pero ¿saben qué ocurre? Que cuando una persona está teniendo ataques de ansiedad, se quiere ensimismar, no quiere ir al grupo, no quiere asistir al discipulado, no quiere hablarle a nadie. El efecto contrario a eso. El efecto contrario. Y esto hace que nos cerremos, que nos agotemos, que estemos agotados mentalmente y que no queramos hacer casi nada. Entonces es momento de que nosotros cambiemos el chip y decirle: Señor, aquí vengo delante de ti, en oración, vengo a depositar, vengo a poner en tus manos esto que tanto me agobia, esto que me afana. Si es la economía, ¿qué es lo que te afana? La economía, la salud, los hijos, la crianza. ¿Qué es lo que nos afana? Las ganas de ir a más, las ganas de llegar a cualquiera que sea, es momento de que podamos ponerlo en manos de Dios y descansar. Ponerlo en manos de Dios y confiar en Él, confiar en el Padre. ¿Sabéis que estábamos hablando antes dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros descansamos en Él, es el efecto contrario a tener ansiedad en lugar. Es decir, que en el momento que venga ansiedad, te digamos: no, mejor es confiar en Dios, mejor es dejarlo en Él, mejor es orar y depositar en Él toda carga, mejor es hacerlo ahí, mejor es así. Y es que mirar lo que dice Primera de Pedro 5:7. Hermana, que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mirad, esta palabra toma gran importancia porque primeramente aprendemos de ella. Pero lo segundo es que cuando nosotros estamos en una situación difícil, cuando nosotros estamos en una situación que nos genera ansiedad, que nos genera estrés, ¿sabéis cuál es la mejor manera que hemos estado hablando, aparte de orar, aparte de buscar el reino de Dios? ¿Sabéis cuál es la mejor manera de combatir? Teniendo una palabra de Dios. Os voy a explicar mejor un ejemplo. Cuando uno tiene alguna dolencia, y se empieza a afanar y empieza a tener ansiedad porque no sabe, ¿qué es lo primero que uno hace? O que debería hacer. ¿Busca qué? Un médico. ¿Pero sabes por qué buscamos un médico? Porque necesitamos que ese médico nos diga una palabra que nos dé tranquilidad.
una palabra que nos dé guía, o quizás a cualquier otro tema. Y esto, lo que estamos hablando hoy, es esa palabra que nosotros necesitamos hoy para combatir la ansiedad. Es la palabra de Dios que venga a nosotros y nos dé paz y tranquilidad, y nos dé una perspectiva diferente de cómo estamos tratando las situaciones. Así que lo importante de hoy es, como decía en 1 Pedro, es echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ponte en pie ahí donde estás. Ponte en pie. Es oportunidad que podamos, como decía, depositar toda afán, toda ansiedad en sus manos. Todo problema, toda situación que nos supera, toda situación que quiere ir más allá de lo humanamente que podemos, que nos limita, es importante traerla delante de Dios, y hoy es una oportunidad para hacerlo. Hoy es una oportunidad, si el Espíritu Santo te ha estado hablando sobre algo en concreto, es la oportunidad para que lo puedas poner en Dios. Puedas orar y decirle: Señor, hoy te entrego, Señor, esta situación. Hoy te entrego esta situación que me supera, que me agobia, que me quita la paz, que me quita la oportunidad de avanzar. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Padre. Ayúdame. Es importante el poder depositarlo en sus manos. Como decía, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre nuestro Señor Jesucristo. Y si quizás en esta noche tú no has conocido al Señor Jesús, a aquel que nos dice que echemos sobre Él nuestra ansiedad, pues es una buena oportunidad para conocerle primeramente. Si tú no has conocido antes al Señor Jesús, a aquel que cuida de ti, a aquel que está dispuesto a recibir toda carga, toda ansiedad, hoy es un momento importante que le puedas conocer. Hoy es un momento importante que puedas decirle: yo quiero saber de ti. ¿Hay alguien en este lugar que quiera saber de Él? ¿Hay alguien que ha venido por primera vez y quiere conocer al Señor Jesús? Me gustaría que me hiciera alguna seña con su mano. Si hubiese alguien aquí por primera vez y quisiese conocer al Señor Jesús y decir: yo quiero conocerlo. ¿Hay alguien aquí en este lugar? Dios te bendiga. ¿Hay alguien más por aquí? ¿Hay alguien más? Yo le voy a invitar a la iglesia que ore, y a aquella persona me gustaría invitarla aquí adelante, que tome confianza. Aquella persona que ha venido por primera vez y toma confianza y